La venganza de la bibliotecaria silenciosa. Enganche chocante. Atención. La parte más peligrosa de un divorcio no es el grito. Es el silencio. Pulsa. Me gusta. Si crees que la calma es más aterradora que la tormenta, y suscríbete para no perderte el momento en que el CEO se da cuenta de que acaba de firmar su propia ruina. La mayoría de la gente piensa que la parte más ruidosa de un divorcio son los gritos. Esperan jarrones destrozados, anillos de boda lanzados y amenazas vociferadas en una sala de audiencias. Pero se equivocan. La parte más peligrosa de un divorcio es el silencio. Cuando Marcos Valera le entregó a su esposa, Elisa, los papeles de divorcio, esperaba una guerra. Esperaba que ella luchara por cada céntimo del imperio que él creía haber construido. En cambio, ella tomó un bolígrafo, firmó su nombre sin siquiera levantar la vista y se marchó. Marcos pensó que había ganado. Pensó que ella era débil. No tenía idea de que su silencio no era una rendición. Era una cuenta regresiva. Y cuando esa cuenta regresiva llegó a 0, en la pista del aeropuerto ejecutivo de Cuatro Vientos, Madrid, Marcos estaba a punto de aprender que algunas exesposas no se van con una pensión alimenticia. Se van en un Gulfstream, la sala de conferencias en el piso 42 del edificio Valera en CIA. Olía a café rancio y cuero caro. Un aroma que Elisa había llegado a detestar durante los últimos 5 años. Afuera, el horizonte de Madrid estaba gris y llorando lluvia contra el cristal, a juego con el sombrío estado de ánimo de los abogados reunidos alrededor de la mesa de caoba, o más bien, el estado de ánimo que se suponía que debían tener los abogados de Elisa. Marcos se sentó a la cabecera de la mesa, revisando su Rolex Daytona cada 30 segundos. Golpeteaba sus dedos sobre la superficie de cristal, un tic nervioso que había desarrollado siempre que sentía que era la persona más inteligente de la sala. A su lado se sentó Fátima, su asistente ejecutiva, aunque todos en la capital sabían que ella era la razón por la que estaban sentados aquí hoy. Llevaba un vestido inapropiado para un procedimiento legal y se desplazaba por su feed de Instagram. Vamos a repasar esto por última vez. El abogado de Marcos, un pitbull llamado Sergio Alcázar, cerró de golpe una carpeta gruesa. Elisa, usted renuncia a su derecho a la residencia principal en La Moraleja. Renuncia a su reclamo sobre las opciones de acciones en Valera Logística. Acepta un acuerdo en efectivo de 50,000 euros por única vez y conserva la propiedad del Honda Civic de 2018. ¿Es correcto? Elisa se sentó con las manos cruzadas en su regazo. Llevaba un simple cardigan beige y maquillaje mínimo. Para Marcos, se veía exactamente como la mujer con la que se había casado hace 6 años, una bibliotecaria tranquila y modesta que había conocido en una gala benéfica. Él la había elegido porque era segura, porque lo miraba con adoración, porque no hacía preguntas cuando él se quedaba fuera hasta tarde cerrando tratos. «Eso es correcto», dijo Elisa en voz baja. Su voz era firme, desprovista de los temblores que Marcos había esperado. Marcos resopló, un sonido áspero que cortó la habitación. «Elisa, ¿en serio? ¿Ni siquiera vas a luchar por el perro o la colección de arte?» «No quiero el arte, Marcos. Son todas impresiones modernas que compraste para impresionar a tus inversores. No tienen alma». Fátima se rió disimuladamente, ocultando su boca detrás de una mano manicurada. «El alma no paga las cuentas, cariño». Elisa giró su mirada hacia Fátima. No era una mirada de enfado. Era la mirada que un científico podría darle a un cultivo de bacterias en una placa de Petri. Suave curiosidad mezclada con lástima. «No, Fátima,
No paga, pero tampoco lo hará Marcos. La empresa ha estado apalancando deuda durante 3 trimestres. Espero que seas buena para hacer presupuestos. Marcos golpeó la mesa con la mano. Basta. Solo firma los malditos papeles, Elisa. Tengo un vuelo que tomar. Vamos a celebrar el lanzamiento de la OPV en París. Ah, sí, la OPV, oferta pública de venta, dijo Elisa, tomando el pesado bolígrafo. Salir a bolsa, el sueño. Tú no entenderías de altas finanzas, Elisa, se burló Marcos, ajustándose su corbata de seda. Has pasado los últimos 6 años organizando estanterías y horneando pan. Tienes suerte de que soy lo suficientemente generoso como para darte los 50,000 euros. Considéralo una indemnización por un matrimonio mediocre. El abogado de Elisa, un hombre tranquilo llamado señor Herrero, a quien ella había contratado de un bufete de barrio, parecía querer objetar. Elisa lo silenció con un sutil toque en su antebrazo. Mediocre, repitió ella. Banda, probando la palabra en su lengua. De acuerdo, Marcos. Destapó el bolígrafo. El sonido de la punta rascando el papel fue el único sonido en la habitación. Scratch, scratch, scratch. Ella firmó el decreto de divorcio. Firmó el acuerdo de no divulgación con respecto a los asuntos internos de la empresa. Renunció a su reclamo sobre el ático, los coches y la vida que supuestamente había construido con él. Tapó el bolígrafo y deslizó los papeles sobre la mesa de caoba. Hecho, dijo, poniéndose de pie. Marcos agarró los papeles, revisando la firma como si esperara que ella hubiera escrito «Vete al infierno» en lugar de su nombre. Sonrió. Una muestra de dientes depredadora. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Honestamente, esperaba que lloraras. Lloré cuando descubrí que te acostabas con Fátima hace 3 años, dijo Elisa con naturalidad, recogiendo su bolso. Lloré cuando faltaste al funeral de mi madre para jugar al golf. No me quedan lágrimas para esto, Marcos. Solo me queda alivio. Marcos se rió, poniéndose de pie y rodeando la cintura de Fátima con un brazo. ¿Alivio? Estás saliendo de aquí como una divorciada de mediana edad con un Honda Civic y sin trabajo. Yo estoy saliendo como un CEO a punto de tocar la campana en el mercado de valores. Pero claro, quédate con tu alivio. Lanzó un juego de llaves sobre la mesa. Se deslizaron y cayeron por el borde, ando a los pies de Elisa. Las llaves del apartamento. Tienes 24 horas para desalojar. Fátima quiere redecorar antes del lunes. Elisa se agachó, recogió las llaves y las colocó suavemente sobre la mesa. Me mudé hace 3 días, Marcos. Las llaves son tuyas. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Oye, Elisa», gritó Marcos, sintiendo la necesidad de un último golpe. Si necesitas una referencia para un trabajo en la biblioteca, házmelo saber. Conozco a gente en la junta. Elisa se detuvo en la puerta. No se dio la vuelta. Adiós, Marcos. Disfruta París. Escuché que el clima es impredecible en esta época del año. Salió. Dios, qué patética es, murmuró Fátima, acurrucándose en el cuello de Marcos. Es historia, corrigió Marcos. Vamos al aeropuerto. El mundo es finalmente nuestro. El aeropuerto ejecutivo de 4 Vientos en las afueras de Madrid es el patio de recreo de la élite. Es donde el 0.1% va para evitar la indignidad de quitarse los zapatos en los controles de seguridad. Sin embargo, incluso dentro de 4 Vientos, hay niveles en la jerarquía. Están los que vuelan charter, personas que alquilan un pequeño Cessna o un Learjet por unas horas. Luego están los propietarios fraccionados, personas que poseen una porción de un avión. Y luego están las ballenas, los que poseen el hierro pesado, los Global 7500, los Gulfstream. Marcos Valera se sintió como un rey
mientras detenía su Cadillac Escalade, alquilado junto a la acera de la terminal charter. Aún no era una ballena, pero con la OPV lanzándose la próxima semana, se sintió como tal. Había alquilado un Hawker 802 de tamaño mediano para el viaje a París. No era el avión más grande, y requeriría una parada para repostar en Islandia. Pero era privado. Eso era todo lo que importaba. «Cariño, mira», dijo Fátima, bajándose las gafas de sol mientras salían a la pista. ¿Es esa Elisa?» Marcos se congeló. Entrecerró los ojos contra el fuerte sol de la tarde. A unos 50 metros de distancia, de pie cerca de la entrada de la sala VIP, había una mujer. Llevaba un abrigo, gafas de sol oscuras y un pañuelo de seda envuelto alrededor de la cabeza, que recordaba a la realeza de Hollywood de los años 60. Pero la postura era inconfundible. «Lo es», murmuró Marcos, confundido. «¿Qué diablos está haciendo aquí? ¿Nos siguió? Tal vez te está acosando», jadeó Fátima, agarrando su brazo. «Quiere arruinar nuestro viaje». Marcos se enderezó la chaqueta. «No en mi guardia». Marchó hacia allá, arrastrando a Fátima y su equipaje Louis Vuitton detrás de él. Al acercarse, vio a Eliza de pie junto a una pila de baúles de viaje de cuero vintage, del tipo que cuesta más que un coche. Estaba revisando algo en una elegante tableta transparente. «¡Elisa!», ladró Marcos. Ella no saltó. Simplemente giró la cabeza, lentamente, deslizando sus gafas de sol por el puente de su nariz. Sus ojos estaban fríos, incluso divertidos. «Marcos, Fátima, habéis llegado a tiempo», dijo ella. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió Marcos, gesticulando alrededor de la exclusiva pista. «Este es un aeropuerto privado, Elisa. La estación de autobuses de bajo coste está en Atocha». Fátima se rió con malicia. «Estoy viajando, Marcos. Lo mismo que tú», dijo Elisa, tocando la pantalla de su tableta. «¿Viajando con qué dinero?». Marcos se rió con incredulidad. «Acabo de darte 50,000 euros. Un vuelo charter a cualquier lugar cuesta la mitad de eso. Estás derrochando todo tu acuerdo en un solo vuelo. ¿A dónde? ¿Las Islas Canarias? En realidad, me dirijo a Europa también», dijo Elisa. «¿Europa?». Fátima intervino, mirando a Elisa de arriba abajo. «Cariño, no puedes permitirte Europa. No de la forma en que lo hacemos nosotros. Volamos en privado. Probablemente estás buscando la entrada de empleados para limpiar los baños». Elisa sonrió. Era una sonrisa aterradora. No llegaba a sus ojos, pero afilaba sus pómulos. «No estoy volando charter, Marcos», dijo Elisa suavemente. «Oh, claro», se burló Marcos. «¿Ya encontraste un sugar daddy? ¿Es eso? ¿Algún viejo ganso llevándote a dar un paseo?» «No», dijo Elisa. «No necesito un daddy. Tengo un hermano». Marcos se detuvo. «No tienes un hermano. Me dijiste que eras hija única de una granja en Extremadura». «Te dije que me crié en una granja en Extremadura», corrigió Elisa. «Nunca dije que fuera hija única, y nunca dije de quién era la granja». De repente, un profundo sonido retumbante sacudió la pista. No era el zumbido del motor del Hawker alquilado por Marcos. Era el gruñido bajo y atronador de los motores Rolls-Royce Pearl 700. Una sombra cayó sobre ellos. Marcos levantó la vista. Desplazándose por la esquina del hangar, había una bestia. Era un Gulfstream GN700, el pináculo de la aviación privada. Era negro pulcro con ribetes dorados y más largo que algunos aviones comerciales. Era una máquina de 75 millones de euros, diseñada para volar cerca de la velocidad del sonido. En la cola, pintado en elegante letra dorada, había un escudo que Marcos reconoció pero no pudo ubicar.
un león sosteniendo una llave. ¿De quién es ese avión?, susurró Fátima, con los ojos abiertos de codicia. Esa cosa es enorme. El enorme jet giró y se estacionó directamente frente a ellos, empequeñeciendo el avión alquilado por Marcos, como un lobo de pie junto a un chihuahua. Las escaleras se desplegaron automáticamente con un siseo hidráulico. 2 pilotos con uniformes impecables descendieron las escaleras, seguidos por un auxiliar de vuelo sosteniendo una bandeja de plata con una copa de champán. Caminaron justo al lado de Marcos. Caminaron justo al lado de Fátima. Se detuvieron frente a Elisa. «Señora presidenta», dijo el piloto principal, inclinando respetuosamente la cabeza. «Estamos repostados y listos para la salida a París-Le Bourget. Su hermano, el señor Julián, ya está a bordo esperándola». La mandíbula de Marcos cayó tan fuerte que prácticamente golpeó el asfalto. «Señora presidenta», balbuceó Marcos. Elisa tomó la copa de champán de la bandeja, tomó un sorbo delicado y miró a Marcos. «Oh, ¿no lo mencioné?», dijo casualmente. «Mi apellido de soltera no es Pérez, Marcos. Ese era el nombre de mi madre. El nombre de mi padre era Arias, como el grupo Arias». El color se drenó del rostro de Marcos tan rápido que parecía un cadáver. ¿El grupo Arias?», jadeó. «El conglomerado naviero, la firma de capital riesgo». «Y el fabricante de aviación privada», añadió Elisa amablemente, señalando el jet detrás de ella. «De hecho, construimos los componentes del motor para ese pequeño avión que alquilaste». «De nada», Fátima miró entre ellos, el pánico instalándose. «Marcos, ¿de qué está hablando? ¿Es rica? ¿Rica?». Elisa se rió, un sonido genuino y melodioso. «Fátima, Marcos tiene unos 4 millones de euros en activos, la mayor parte deuda apalancada. El presupuesto trimestral de café del grupo Arias es de 4 millones de euros. Sí». Le entregó su copa vacía al auxiliar y le hizo una señal para que cargaran sus maletas. El equipo de tierra se movió con una velocidad y eficiencia que Marcos nunca había visto. Trataron sus baúles como reliquias sagradas. Me mentiste», susurró Marcos, su voz temblando de rabia. «Durante 6 años, fingiste ser una don nadie. Me dejaste pagar la hipoteca. Me dejaste comprarte ese coche barato». «No mentí, Marcos». La voz de Elisa bajó, volviéndose helada. «Omití. Quería saber si un hombre podía amarme por mí, no por los miles de millones que controla mi familia. Quería una vida donde yo no fuera la Arias. Quería ser solo Elisa. Y por un tiempo, pensé que teníamos eso». Ella dio un paso más cerca de él. Él se encogió. «Te ayudé, Marcos. ¿Quién crees que te presentó a los socios de logística en China? ¿Quién crees que aprobó tu préstamo en el banco cuando tu puntaje de crédito era de 580? Hice algunas llamadas. Moví algunos hilos desde las sombras. Te construí porque pensé que éramos un equipo. Tú arreglaste el trato de China». Marcos parecía que iba a vomitar. Ese trato era la piedra angular de su empresa. «Yo creé el trato de China», corrigió ella. «Y ahora que ya no soy tu esposa, me imagino que la junta directiva de Arias Logística, específicamente mi hermano Julián, podría reevaluar su asociación con una pequeña firma volátil como Valera Encía». «No puedes hacer eso», jadeó Marcos. «La OPV, si perdemos los contratos de China, la OPV está muerta. Estaré arruinado». Elisa se ajustó sus gafas de sol. «Deberías haber pensado en eso antes de traer a tu amante a mi casa, Marcos. Rompiste el contrato de nuestro matrimonio. Yo solo estoy ajustando los otros contratos». Se dio la vuelta hacia el enorme jet negro. «Espera, Elisa». Marcos se lanzó hacia adelante, pero un guardia de seguridad grande que se había materializado del avión se interpuso en su camino.
El guardia no dijo una palabra, solo cruzó sus enormes brazos. Elisa subió las escaleras. En la cima, se giró una última vez. «Por cierto», gritó por encima del rugido del motor, que comenzaba a acelerarse. «Disfruta el Hawker. Escuché que los asientos en ese modelo no se reclinan por completo. Va a ser un vuelo largo». Ella entró y la puerta se selló con un fuerte golpe final. Marcos y Fátima se quedaron en la pista, el viento de los motores del Gulfstream azotando sus ropas mientras el enorme jet comenzaba a rodar. «Marcos», gimió Fátima, tirando de su manga. «¿Significa esto que no vamos a ir de compras a París?» «¡Cállate, Fátima!», gritó Marcos, mirando fijamente el jet negro mientras giraba hacia la pista. Vio cómo tomaba velocidad, desafiando la gravedad, y se disparaba hacia las nubes, llevándose su futuro, su fortuna, y a su exesposa con él. Su teléfono vibró en su bolsillo, luego vibró de nuevo, luego comenzó a sonar. Miró hacia abajo. Era su director financiero. «Este es el comienzo del fin», pensó Marcos. El interior del Gulfstream KT-700 era más silencioso que una biblioteca y más opulento que la mayoría de los hoteles de 5 estrellas. La cabina estaba presurizada a una altitud más baja que los aviones comerciales, lo que significaba que el aire se sentía fresco, no reciclado. Los asientos estaban tapizados en cuero color crema cosido a mano, y el mobiliario estaba hecho de caoba rara que brillaba bajo la cálida iluminación ambiental LED. Elisa se hundió en un asiento que se ajustó inmediatamente a la temperatura de su cuerpo. Dejó escapar un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 6 años. El temblor comenzó en sus manos, no por miedo, sino por el colapso de la adrenalina. «Aquí», dijo una voz profunda y resonante. Elisa levantó la vista. Julián Arias, el actual CEO del grupo Arias, y su hermano mayor. Colocó un vaso de whisky añejo en la mesa auxiliar. Julián tenía 38 años con el tipo de rasgos aristocráticos y afilados que lo convertían en un habitual en la portada de Forbes y GQ. Llevaba un suéter de cachemira informal, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Marcos. «Te dije que no necesitaba alcohol, Jules», dijo Elisa, aunque recogió el vaso. «No es por la necesidad, es por la celebración», dijo Julián, sentándose frente a ella. «Los papeles están firmados». Elisa asintió, tomando un sorbo. El líquido ámbar quemó agradablemente al bajar. «Firmado, sellado y entregado. Estoy oficialmente divorciada. Me fui con 50,000 euros y un Honda Civic». Julián soltó una risa oscura e incrédula. 50,000 euros para la mujer que personalmente rediseñó los algoritmos de la cadena de suministro que le ahorraron a su empresa 3 millones el año pasado. Obtuvo una ganga. «Él cree que ganó», dijo Elisa, mirando por la gran ventana ovalada mientras la tierra se alejaba debajo de ellos. «Él cree que estoy indigente. Incluso me ofreció una referencia de trabajo». Los ojos de Julián se entrecerraron. El hermano protector en él se encendió. «Puedo aplastarlo, L. Lo sabes. Puedo hacer una llamada a la CNMV, una llamada a la agencia tributaria. Puedo hacer que auditen clips en una prisión federal antes del martes». Elisa sacudió la cabeza lentamente. «No, eso es demasiado fácil. La prisión es un castigo para los criminales. Marcos no es un criminal. Es un narcisista. Para castigar a un narcisista, no le quitas la libertad. Le quitas su audiencia. Le quitas su estatus. Le dejas subir a la cima de la montaña y luego le quitas la escalera de una patada». Metió la mano en su bolso extra grande y sacó un ordenador portátil delgado y seguro. «¿La OPV sigue programada para el martes por la mañana?», preguntó. «Sí»,
confirmó Julián. Valera Encía. Está programada para debutar en el IBEX 35. El precio de apertura se proyecta en 28 euros por acción. Si se mantiene, Marcos valdrá unos 40 millones en papel. ¿Y la valoración? Elisa tecleó rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado. Se basa casi por completo en el contrato de logística exclusivo con la Corporación Moreno en Shanghái. Correcto, confirmó Julián. El 90% de su flujo de ingresos proviene del envío de productos electrónicos Moreno al mercado europeo. Elisa dejó de escribir. Miró a Julián. ¿Y quién es dueño de los contenedores de envío que utiliza Moreno? Julián sonrió. Era una sonrisa malvada. Arias Marítima. ¿Y quién asegura la carga? Arias Seguros. ¿Y quién tiene la deuda con respecto a los créditos de combustible para su flota de transporte? Arias Capital. Elisa cerró el ordenador portátil con un clic satisfactorio. Marcos construyó un castillo de naipes, Julián, pero olvidó que lo construyó sobre nuestra tierra. Inicia el protocolo 0. Julián levantó una ceja. ¿Cero? Esa es la política de tierra quemada, L. Nos costará unos pocos millones en tarifas por incumplimiento de contrato. Hazlo, dijo Elisa, su voz dura. El contrato para su soporte logístico tiene una cláusula de turpitud moral. Establece que si el liderazgo principal se involucra en un comportamiento que daña la reputación de los socios, el contrato puede ser anulado inmediatamente. Engañó a su esposa. Julián se encogió de hombros. Es sórdido, pero es suficiente para activar la cláusula. Lo es cuando la esposa que engañó es una accionista principal de la empresa matriz de la que depende, dijo Elisa. Envía la notificación. Prográmala para exactamente las 9:35 a.m. del martes, 5 minutos después de que toque la campana de apertura. Julián sacó su teléfono. Será un placer. El auxiliar de vuelo reapareció con un plato de risotto de trufa. Señora, el capitán dice que tenemos un fuerte viento de cola. Llegaremos a París una hora antes de lo previsto. Elisa se recostó, cerrando los ojos. Bien, necesito ir de compras. Si voy a destruir a mi exmarido, necesito un vestido nuevo. París estaba lloviendo, pero era el tipo de lluvia romántica y cinematográfica que hace que los adoquines brillen. Marcos Valera no notó el romance. Estaba demasiado ocupado gritándole al conserje del Hotel Ritz. ¿Qué quiere decir con rechazada?, gritó Marcos, su rostro volviéndose un rojo manchado. Pásela de nuevo. Es una tarjeta platino. El conserje, un hombre con infinita paciencia, suspiró. Señor Valera, la hemos pasado 3 veces. El banco ha puesto un bloqueo en la tarjeta. Quizás le gustaría usar otra. Fátima, de pie detrás de él, con un abrigo de piel que él le había hecho comprar en la tienda libre de impuestos del aeropuerto, puso los ojos en blanco. Dios mío, Marcos, esto es vergonzoso. Solo usa la tarjeta de la empresa. No puedo usar la tarjeta de la empresa para gastos personales 2 días antes de la OPV. Los auditores están vigilando todo, le silbó Marcos. Finalmente encontró una tarjeta de débito que funcionó, agotando su cuenta de ahorros personal para asegurar la suite. Subieron a la habitación, el ánimo agrio. No te preocupes, cariño, dijo Marcos, abriendo una botella de champán del minibar, que tendría que pagar más tarde. En 48 horas, nada de esto importa. Compraré el hotel. La mañana del martes llegó con una energía nerviosa. Debido a la diferencia horaria, la Bolsa de Madrid abrió a las 3:30 p.m., hora de París. Marcos había alquilado una sala de conferencias privada en el hotel, configurada con múltiples pantallas para ver el lanzamiento. Llevaba un smoking a medida y sostenía un vaso de scotch. Fátima llevaba un vestido rojo brillante desplazándose por su teléfono, buscando menciones de sí misma en la prensa. 5 minutos para la apertura, dijo Marcos paseándose.
Esto es todo. El ticker es VANC. En la gran pantalla central, la transmisión de las noticias de negocios mostraba el piso de la bolsa. Los comentaristas estaban hablando de la OPV del día. La pequeña pero agresiva firma de logística Valera Encía. Debuta hoy. Los analistas son optimistas, en gran parte debido a su monopolio de hierro en la ruta de distribución de Moreno. ¿Escuchas eso? Marcos señaló la pantalla. De hierro, ese soy yo. Soy el hombre de hierro de la logística. La campana sonó. El comercio comenzó. VANC abrió a 28 euros. En segundos, saltó a 32 euros. ¡Sí! Marcos golpeó el aire. Estamos subiendo. Estamos volando. Agarró a Fátima y la besó agresivamente. Soy rico. Soy asquerosamente rico. A las 9:34 am, hora de Madrid, la acción alcanzó los 35 euros. A las 9:35 am, una notificación parpadeó en la parte inferior de la pantalla de noticias. Noticias de última hora. Grupo Arias rompe todos los lazos con Valera Encía. Marcos se congeló. ¿Qué? El presentador de noticias se detuvo a mitad de la frase. Esperen, tenemos noticias de última hora. El Grupo Arias, el conglomerado multinacional, acaba de emitir un comunicado de prensa. Están terminando inmediatamente todos los acuerdos de envío, seguros y líneas de crédito con Valera Encía, alegando incumplimiento de contrato e inestabilidad de liderazgo. ¿Qué? Gritó Marcos, dejando caer su vaso. Se hizo añicos en el suelo. No pueden hacer eso. Tenemos un contrato. En la pantalla, el gráfico de VANC dejó de subir. Se mantuvo en vilo por un segundo aterrador. Luego, se cayó por un precipicio. 35 euros, 28 euros, 20 euros. Esto es catastrófico, dijo el presentador, su voz subiendo de emoción. Sin la infraestructura Arias, Valera Encía, no tiene barcos, ni contenedores, ni seguros. Están efectivamente paralizados. La Corporación Moreno también acaba de tuitear que está suspendiendo operaciones con Valera, pendiente de una investigación. Yepiti. 15 euros, 10 euros. ¡Paren! ¡Paren el comercio!, gritó Marcos a la televisión, como si los traders pudieran oírlo. Buscó su teléfono, marcando a su director financiero. Pedro, ¿qué está pasando? ¡Detén la hemorragia! No puedo. La voz de Pedro era histérica. Al otro lado, Arias retiró la línea de crédito. Marcos, el banco acaba de solicitar el préstamo. Quieren los 40 millones de euros inmediatamente. Estamos insolventes. Estamos en bancarrota. 5 euros, 2 euros. En Talcor en 10 minutos, Marcos Valera pasó de valer 40 millones de euros a deber 40 millones de euros. La acción fue suspendida por volatilidad, pero el daño estaba hecho. La compañía era un cráter humeante. Marcos se hundió en la silla, mirando fijamente a la pantalla. Es un error. Tiene que ser un error. Miró a Fátima. Ella no estaba mirando la pantalla. Lo estaba mirando a él con puro asco. Dijiste que valías 40 millones de euros, dijo, su voz fría. Es un fallo, Tiff. Lo arreglaremos. Solo necesito llamar a Elisa. Ella conoce gente en Arias. Espera. La realización lo golpeó como un golpe físico. Tengo un hermano. Señora presidenta. Protocolo 0. Ella hizo esto, susurró Marcos. Elisa hizo esto. Fátima se puso de pie. Agarró su bolso. ¿A dónde vas?, preguntó Marcos. Fuera, dijo Fátima. Cariño, te necesito. Necesito que me ayudes a pensar. ¿Ayudarte? Fátima se rió. Marcos, mira la televisión. Estás arruinado. Peor que arruinado, estás endeudado. Yo no hago deuda. Pero somos un equipo, balbuceó Marcos.
Éramos un equipo cuando eras un CEO, dijo Fátima, caminando hacia la puerta. Ahora solo eres un perdedor en un esmoquín. Probablemente no puedas pagar la tintorería. ¡Fátima! Marcos la persiguió. No puedes dejarme. Pagué este viaje. Te compré ese vestido. Ella se giró en la puerta. Considéralo una indemnización por una aventura mediocre. Cerró la puerta de golpe. Marcos estaba solo. El silencio en la habitación del hotel era ensordecedor. En la televisión, la flecha roja apuntaba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Su teléfono sonó. Esta vez no era su director financiero. Era un número que no reconoció. Contestó lentamente. «Hola. Hola, Marcos», era la voz de Elisa. Clara, tranquila y absolutamente victoriosa. «Elisa», graznó, tú me destruiste». «Simplemente equilibré las cuentas, Marcos», dijo. «Te dije que era buena para hacer presupuestos». «¿Por qué?», sollozó. «¿Por qué llegar tan lejos? Podrías haberme divorciado simplemente». «Me divorcié de ti», dijo Elisa. «Pero insultaste mi inteligencia. Insultaste a mi familia. Y lo peor de todo, intentaste hacerme sentir pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Solo quería mostrarte, Marcos. Siempre hay un pez más grande». «Te demandaré», gritó Marcos. «Demandaré al grupo Arias». «¿Con qué dinero?», preguntó Elisa. «Tus abogados acaban de renunciar. Lo sé porque acabo de contratarlos. Revisa tu correo electrónico, Marcos», dijo. «Hay un billete de ida a Madrid. Clase económica, asiento del medio. Sale en 3 horas. Te sugiero que lo tomes. El gerente del hotel viene a desalojarte en unos 5 minutos. Elisa, espera, por favor. Todavía te amo». Marcos intentó, la desesperación escapándose de él. Elisa se rió. Fue la última vez que escucharía ese sonido. «Adiós, Marcos». La línea se cortó. 3 meses habían pasado desde el colapso de Valera Encía. El escándalo había sido la comidilla de las finanzas durante semanas. Luego se desvaneció, como todos los escándalos, reemplazado por el siguiente gran fracaso. Marcos Valera vivía actualmente en un estudio en Vallecas. Había vendido el Rolex. Había vendido el coche. Estaba trabajando como consultor junior para una empresa de transporte por carretera, un trabajo que obtuvo solo porque su antiguo compañero de universidad se apiadó de él. Pero Marcos no se había rendido. Estaba obsesionado. Pasaba sus noches leyendo artículos sobre Elisa. Elisa Arias, heredera del imperio Arias, anuncia nueva iniciativa filantrópica. Elisa Arias, vista en la Semana de la Moda de Milán. Elisa Arias será la anfitriona de la gala de solsticio de invierno en el Museo del Prado. La gala. Esa era su oportunidad. Marcos se convenció de que si tan solo pudiera verla, si tan solo pudiera hablar con ella cara a cara sin abogados ni teléfonos, podría encantarla de nuevo. Podría explicarle que había cambiado. Podría acceder al dinero de nuevo. Gastó sus últimos 1,000 euros alquilando un esmoquín y sobornando a un catering para conseguir un pase de personal para el evento. El Museo del Prado se transformó en un país de las maravillas invernal. Rosas blancas cubrían cada superficie. La élite de Madrid estaba allí. Senadores, estrellas de cine, magnates de la tecnología. Marcos, vestido con una chaqueta de camarero que había robado del guardarropa sobre su camisa de esmoquín, se movió entre la multitud, llevando una bandeja de copas de champán vacías para mezclarse. Sus ojos escanearon la sala frenéticamente, y luego la vio. Estaba de pie en lo alto de las escaleras, cerca de la sala de las meninas. Se veía impresionante. Llevaba un vestido de terciopelo azul noche que abrazaba sus curvas, con diamantes goteando de sus orejas y cuello, diamantes que eran verdaderas reliquias de la familia Arias.
No estaba sola. De pie a su lado, con una mano posesivamente en la parte baja de su espalda, estaba un hombre. Era alto, con hombros anchos y una mandíbula ruda e intensa. No era un tipo corporativo suave como Marcos. Parecía peligroso. Parecía un lobo en un traje. Marcos lo reconoció al instante. Todos lo conocían. Damian Wolf, el CEO de Wolf Industrias, un rival del grupo Arias en tamaño, pero mucho más agresivo. Era conocido como el depredador corporativo. Destruía empresas por deporte. Y estaba mirando a Elisa como si ella fuera la única mujer en el mundo. Marcos sintió una oleada de celos tan caliente que casi lo cegó. Abandonó su bandeja en una estatua y subió las escaleras. La seguridad era laxa cerca de los VIP porque asumían que todos allí pertenecían. ¡Elisa!, gritó Marcos, con la voz quebrándose. La conversación a su alrededor se detuvo. La música pareció desvanecerse. Elisa se giró cuando lo vio. Su expresión no cambió. No parecía asustada. No parecía enfadada. Parecía aburrida. Marcos, dijo. No sabía que a los caterings se les permitía mezclarse con los invitados. Necesito hablar contigo, dijo Marcos, acercándose, ignorando los murmullos de la multitud. A solas, Damian Wolf dio un paso adelante. No dijo una palabra, simplemente movió su cuerpo entre Marcos y Elisa. Se alzaba sobre Marcos. Sus ojos eran como trozos de hielo. ¿Este es el exmarido?, preguntó Damian. Su voz un murmullo bajo que vibró en el pecho de Marcos. Lo es, dijo Elisa, colocando una mano tranquilizadora en el brazo de Damian. Damian, este es Marcos. Marcos, este es Damian. Sé quién es, espetó Marcos. Elisa, por favor. He cambiado. Vivo en Vallecas. Estoy sufriendo. ¿No me has castigado suficiente? Soy tu marido. ¿Exmarido?, corrigió Damian. Tuvimos algo real, suplicó Marcos, extendiendo la mano hacia la de ella. Damian atrapó la muñeca de Marcos en el aire. No la torció. Simplemente la sostuvo. Su agarre era como un tornillo de banco de acero. Marcos jadeó de dolor. Vuelve a tocarla, susurró Damian. Y no necesitarás un abogado, necesitarás un cirujano. Déjalo ir, Damian, dijo Elisa suavemente. Damian lo soltó con un empujón. Marcos tropezó hacia atrás, frotándose la muñeca. ¿Marcos?, dijo Elisa, dando un paso adelante, de modo que lo estaba mirando desde las escaleras. No estás sufriendo porque te castigué. Estás sufriendo porque por primera vez en tu vida tienes que trabajar por lo que obtienes. Estás viviendo la vida que realmente te ganaste. Puedo ser mejor, gritó Marcos. Dame otra oportunidad. No como marido. Dame un trabajo. Cualquier trabajo. Conozco los sistemas de logística. Puedo ayudarte. La multitud estaba observando. Los teléfonos estaban fuera. Esto estaba siendo transmitido en vivo. Elisa suspiró. ¿Quieres un trabajo? Sí, por favor, suplicó Marcos. Elisa miró a Damian. Cariño, ¿no dijiste que tu almacén en Barcelona estaba buscando personal para el turno de noche? Damian sonrió. Salario mínimo. Levantamiento pesado. Sin beneficios durante el primer año. Elisa se giró hacia Marcos. Ahí lo tienes. Ve al almacén de Wolf Industrias en Barcelona el lunes a las 6 a.m. Pregunta por el capataz. Dile que Elisa te envía. Tú, ¿quieres que sea un embalador de cajas? Marcos la miró horrorizado. Es trabajo honesto, Marcos, dijo Elisa. Construye carácter, y Dios sabe que necesitas algo. Ella le dio la espalda. Seguridad, por favor, muestren la salida a este invitado. Está alterando el ambiente. 2 guardias masivos aparecieron al instante, agarrando a Marcos por los brazos. ¡Elisa! ¡No puedes hacer esto! ¡Yo era un CEO!
gritó Marcos mientras lo arrastraban, sus pies raspando el suelo de mármol. Elisa no miró hacia atrás. Tomó el brazo de Damián. ¿Bailamos?, preguntó. Bailaremos, dijo Damián, conduciéndola a la pista. Recuérdame nunca estar en tu lado malo, señora Arias. Señorita Arias, lo corrigió ella con una sonrisa. Y no te preocupes, no tienes nada que temer siempre y cuando seas leal. 6 meses después, el invierno en Barcelona no solo era frío, era un asalto físico. Era el tipo de helada industrial y húmeda que ignoraba los abrigos y se instalaba directamente en la médula de tus huesos. Marcos Valera estaba de pie en el muelle de carga de hormigón del centro de distribución de Wolf Industrias, Sector 4. El viento azotaba desde el mar Mediterráneo, trayendo el olor a gases de escape y lluvia helada. Estaba temblando violentamente, pero no solo por el frío. Estaba temblando de agotamiento. Llevaba un chaleco de seguridad naranja neón, que era 2 tallas demasiado grande, tirado sobre una sudadera con capucha gris que había comprado en una tienda de segunda mano. Sus manos, una vez cuidadas y suaves por años de no manipular nada más pesado que un bolígrafo Montblanc o un vaso de whisky de cristal, ahora eran irreconocibles. Estaban en carne viva, agrietadas y cubiertas de pequeños cortes por los interminables bordes de cartón. Sus uñas estaban rotas, sus nudillos estaban hinchados. Valera, ¿qué estás haciendo, soñando con tus días de gloria? La voz se rompió como un látigo. Era Kowalski, el capataz del turno de noche. Kowalski era un hombre del tamaño de una máquina expendedora que se deleitaba con un placer sádico específico en dirigir a un ex-CEO. Sabía exactamente quién era Marcos. Todos lo sabían. Estoy envolviendo el palé, Kowalski, balbuceó Marcos, su aliento saliendo en nubes blancas. El rollo de plástico se atascó. Eres demasiado lento, Valera, se burló Kowalski, acercándose. Olía a tabaco rancio y cebollas. El camión 402 sale en 8 minutos. Si esta carga no está asegurada, se te descontará 1 hora de paga. Y considerando que tus salarios están siendo embargados actualmente por 3 demandas diferentes, no creo que puedas permitirte perder ni un céntimo. Marcos apretó los dientes. Quería gritar. Quería despedir a este hombre. Quería llamar a seguridad. Pero no tenía seguridad. No tenía poder. Agarró el pesado rollo de plástico industrial y comenzó a rodear el palé de fundas de asientos de inodoro. Vuelta y vuelta, tiró del plástico con fuerza, la fricción quemando sus palmas. Estaba mareado. No había comido una comida de verdad en 2 días. Después del alquiler de su estudio en el sótano de Vallecas, los pagos de restitución ordenados por el tribunal a sus antiguos acreedores y la sorpresa de la manutención infantil para una hija que había ignorado durante 10 años y que de repente necesitaba la matrícula universitaria, Marcos vivía de ramen instantáneo y agua del grifo. Vuelta y vuelta. Él era el hombre de hierro de la logística, envolviendo inodoros por un salario mínimo. Un fuerte zumbido sonó, resonando en el cavernoso almacén. 3:00 a.m. Pausa para el almuerzo. Los trabajadores se dirigieron a la sala de descanso como zombies. Marcos los siguió, manteniendo la cabeza baja. No hablaba con los otros trabajadores. Sabían que él era el tipo que estrelló una empresa y perdió 40 millones de euros en un día. No le tenían lástima, lo aborrecían. La sala de descanso era una caja sombría, con luces fluorescentes que zumbaban como insectos moribundos. Había 4 máquinas expendedoras, pero 2 estaban rotas, y las otras 2 solo aceptaban efectivo.
Marcos no tenía efectivo. Caminó hacia el enfriador de agua, llenó un vaso de papel y se sentó en la mesa de metal en la esquina trasera. En la pared, montado en lo alto cerca del techo, había un televisor de pantalla plana polvoriento. Siempre estaba sintonizado en la red global de negocios GBN. La mayoría de los trabajadores lo ignoraban, prefiriendo mirar sus teléfonos. Pero para Marcos, era una forma de autoflagelación. No podía dejar de mirar el mundo que solía gobernar. «Oye, sube el volumen», gritó uno de los conductores de carretillas elevadoras al tipo que estaba cerca del control remoto. «Están hablando de las bonificaciones». El volumen aumentó. Marcos levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con una manga sucia. La pantalla no estaba mostrando la estructura de bonificaciones del almacén. Estaba mostrando una transmisión en vivo desde Zúrich, Suiza. El banner en la parte inferior de la pantalla pulsaba con letras rojas urgentes. En vivo. Conferencia de prensa sobre la fusión del siglo. Marcos sintió que el estómago se le caía. La cámara se acercó a un escenario que parecía más una coronación que una reunión de negocios. El telón de fondo era una pared digital masiva que mostraba el nuevo logotipo de la compañía, un lobo estilizado entrelazado con una llave dorada. Y allí estaban. Sentados en una elegante mesa de cristal, estaban dos figuras que parecían dioses en comparación con los hombres grises y cansados de la sala de descanso. Damian Wolf se sentó a la derecha. Llevaba un esmoquín que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, luciendo cada centímetro el depredador por el que era conocido. Parecía peligroso, relajado y completamente en control. A la izquierda se sentó Elisa. Marcos dejó de respirar. Estaba radiante. Llevaba un traje blanco estructurado con un escote pronunciado, adornado con un único y masivo collar de zafiros. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante. Ya no parecía la bibliotecaria. Ya no parecía la buena esposa que horneaba pan. Parecía una emperatriz. Un momento verdaderamente histórico, narró el presentador de noticias británico. La fusión finalizada entre el grupo Arias y Wolf Industrias ha creado el conglomerado de logística más grande de la historia humana. Su capitalización de mercado combinada a partir de esta mañana se sitúa en 150.000 millones de dólares. Un silbido colectivo recorrió la sala de descanso. «Maldita sea», murmuró el conductor de carretillas elevadoras. «Esos son muchos ceros». Marcos sintió que la bilis le subía por la garganta. Ese debería haber sido él. Si tan solo se hubiera aferrado, si no hubiera engañado. Pero la verdadera historia de hoy, continuó el presentador, es la presentación de su tecnología patentada. La están llamando el Protocolo Atenea. Los analistas dicen que este sistema impulsado por IA revolucionará el comercio global, prediciendo interrupciones en la cadena de suministro incluso antes de que sucedan. Marcos se congeló. El vaso de plástico en su mano se aplastó hacia adentro. Atenea. Él conocía ese nombre. Hace años, cuando él y Elisa se casaron por primera vez, él había jugado con una idea. Quería construir un algoritmo que utilizara patrones climáticos y noticias políticas para desviar barcos automáticamente. Lo había llamado Proyecto Hermes. Había trabajado en él durante meses, pero el código era demasiado complejo. Él era un vendedor, no un coder. Lo había abandonado, asumiendo que los archivos se perdieron cuando cambió de ordenador portátil. En la pantalla, un reportero del Financial Times se puso de pie para hacer una pregunta. «Señorita Arias», preguntó el reportero,
su voz resonando en la silenciosa sala de descanso del almacén. El protocolo Atenea está siendo aclamado como el santo grial del envío. Se estima que ahorrará a la industria $400.000 millones en desperdicio durante la próxima década. ¿Contrataron a una firma externa para construir este código? Elisa sonrió. Era una sonrisa lenta y aterradoramente segura. Se inclinó hacia el micrófono. No, dijo, su voz clara como el cristal. Yo escribí la arquitectura central yo misma. Marcos parpadeó. ¿Ella lo escribió? Empecé a escribirlo hace 7 años, continuó Elisa, mirando directamente a la lente de la cámara. Vivía en un pequeño apartamento en Madrid. Mi marido en ese momento, a menudo salía tarde trabajando, decía. Una oleada de risas recorrió la audiencia en Zúrich. Así que, para pasar las horas solitarias, codifiqué, dijo Elisa. Tomé su concepto inicial defectuoso, el proyecto Hermes, y lo arreglé. Lo expandí. Lo perfeccioné. Pero nunca se lo dije. Sabía que él no entendería la complejidad. Y francamente, sabía que intentaría venderlo antes de que estuviera listo. Así que lo escondió, insistió el reportero. ¿Dónde esconde un algoritmo de $1.000 millones? Guardé la única copia de la clave fuente en un disco duro externo cifrado, explicó Elisa. Y guardé ese disco duro en el único lugar donde sabía que mi marido nunca, jamás, miraría. Un lugar que consideraba inferior a él. El reportero se inclinó. ¿Y dónde estaba eso? Los ojos de Elisa bailaron con diversión. En la guantera de mi Honda Civic de 2018. El silencio en la sala de descanso fue ensordecedor. Marcos sintió que la sangre se le drenaba de la cara, dejándolo mareado y frío. El Civic. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico en el pecho. Estaba de vuelta en la sala de conferencias. La lluvia golpeaba la ventana. Su abogado, Sergio Alcázar, estaba leyendo los términos. Elisa, usted renuncia a su derecho a la residencia principal. Usted acepta un acuerdo en efectivo por única vez y conserva la propiedad del Honda Civic de 2018. ¿Es correcto? Recordó su propia voz goteando de arrogancia y desdén. No vas a luchar ni por el perro ni por el arte. Recordó haberse reído de ella. Recordó haber pensado que era patética por querer ese viejo coche abollado con la mancha de café en el asiento del pasajero. «Dios mío», susurró Marcos. Sus manos temblaban tanto que derribó su vaso de agua. Buscó a tientas en su bolsillo, sacando su teléfono Android agrietado. Su pulgar se deslizó sobre la pantalla mientras buscaba frenéticamente en sus archivos de correo electrónico. Buscó decreto de divorcio final. PDF. Lo encontró. El documento estaba fechado hace 6 meses. Lo abrió, pellizcando la pantalla para acercar la letra pequeña. Se desplazó por la renuncia a la pensión alimenticia. Se desplazó por la división de propiedad. Encontró la sección 4, párrafo C, asignación de activos. Leyó las palabras y se emborronaron por sus lágrimas. La parte de la segunda parte, Elisa Valera, retendrá la propiedad exclusiva del Honda Civic 2018. Bien, terminado en 5, incluyendo todas las piezas mecánicas, accesorios y el contenido dentro del vehículo en el momento de la firma. Contenido. Dentro. Era una cláusula estándar, una línea de relleno que los abogados usaban para que las parejas no se demandaran entre sí por gafas de sol olvidadas o bolsas de gimnasio. Pero en este caso, el contenido dentro se refería a un disco duro por valor de $400.000 millones. Marcos dejó caer el teléfono. Cayó ruidosamente sobre el sucio suelo de linóleo. No solo había perdido la compañía. No solo había perdido a la esposa.
Literalmente había firmado las llaves del reino, y lo había hecho con una sonrisa engreída en su rostro. En la televisión, la entrevista estaba terminando. «Señorita Arias», preguntó el reportero con una pregunta final, «¿hay alguien a quien le gustaría dedicar este éxito? ¿Quizás un mentor?» Elisa hizo una pausa. Miró a Damián Wolf. Damián le tomó la mano, apretándola con apoyo. La dinámica de poder estaba clara. Eran socios. Iguales. «En realidad sí», dijo Elisa. «Me gustaría agradecer a mi exmarido, Marcos». Los trabajadores de la sala de descanso se giraron para mirar a Marcos. Él no podía moverse. Sentía que se estaba quemando vivo. «Me enseñó la lección más valiosa de mi vida», dijo Elisa, bajando la voz una octava, volviéndose mortalmente seria. «Me enseñó que la arrogancia es una ceguera». Estaba tan ocupado mirándose en el espejo que nunca se molestó en mirar en la guantera. Me enseñó que si subestimas a los silenciosos, no solo pierdes el juego, lo pierdes todo. Ella sonrió una última vez. «Gracias, Marcos. No podría haberlo hecho sin tu firma». La transmisión pasó al ticker de acciones. Sterling Wolf, SWF, subía un 400. «¡Valera!». Kowalski abrió la puerta de la sala de descanso de una patada. «Se acabó el descanso. Vuelve a la línea. Tenemos 3 camiones más que cargar antes del amanecer». Marcos miró al capataz. Miró a los otros trabajadores, que ahora susurraban y lo señalaban, dándose cuenta exactamente de quién era y lo que había hecho. La humillación fue total. Fue absoluta. Marcos dejó escapar un sonido. No fue un grito. Fue una risa. Una risa rota, áspera e histérica que sonó como si el cristal se hiciera añicos. «Lo firmé», jadeó, balanceándose de un lado a otro. «Le di el coche. Le di el coche». «¿Qué te pasa?», ladró Kowalski. «Muévete». Marcos se puso de pie lentamente. Sus piernas se sentían como plomo. Pasó junto a su teléfono, dejándolo en el suelo. Salió de la sala de descanso de vuelta al almacén helado. Volvió al palé de asientos de inodoro. Recogió el pesado rollo de plástico. Vuelta y vuelta, comenzó a envolver. Scratch, scratch, scratch. El sonido del plástico estirándose era exactamente el mismo que el sonido de su bolígrafo el día que firmó su vida. 30.000 pies sobre el océano Atlántico. El mundo estaba en silencio. El Gulfstream Keto-700, el buque insignia de la recién formada flota de aviación Sterling Wolf, cortaba la estratosfera a Mach. La cabina estaba tenuemente iluminada solo por el suave resplandor ámbar de las tiras LED a lo largo del suelo. Elisa Arias se sentó en la suite principal, con las piernas cruzadas. Se había cambiado el traje de poder y se había puesto una bata de seda. En su mano sostenía una copa de Petrus de 1982. Estaba mirando por la ventanilla, observando la curvatura de la tierra. El sol se estaba poniendo detrás de ellos, proyectando largas sombras púrpuras sobre las cimas de las nubes. La puerta de la suite se abrió suavemente. Damián entró. Se había aflojado la corbata y desabrochado el cuello. Parecía cansado, pero triunfante. La junta está extasiada», dijo, sentándose en el borde del lujoso asiento de cuero frente a ella. «El precio de las acciones se mantiene estable en 300 euros por acción. Somos oficialmente la empresa más valiosa del sector». «Bien», dijo Elisa en voz baja. Tomó un sorbo del vino. «¿Y la integración logística es fluida?» «Sí», dijo Damián. «El protocolo Atenea ya está en línea. Desvió 20 barcos de un tifón en el Pacífico hace 10 minutos.
Ahorramos 6 millones de euros en combustible en la primera hora. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Estudió su rostro. «¿Sabes?», dijo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Eso fue cruel, L. Agradecerle en la televisión internacional. Fue brutal». Elisa desvió su mirada de la ventanilla hacia él. Sus ojos estaban tranquilos, desprovistos de la ira que la había impulsado durante tanto tiempo. «Él quería ser famoso, Damián», dijo simplemente. «Siempre quiso ser un nombre familiar. Simplemente le di lo que quería». «Creo que hubiera preferido el dinero», se rió Damián. «Tenía el dinero», replicó Elisa. «Tenía la esposa. Tenía la vida». Lo tiró por una asistente de 24 años y un viaje de ego. Marcos no perdió su fortuna hoy, Damián. La perdió hace 6 meses cuando decidió que yo era desechable. Damián extendió la mano, tomando la suya. Su agarre era cálido y sólido. «Bueno, su pérdida es mi ganancia. Recuérdame nunca estar en tu lado malo, señora Arias». «Señorita Arias», lo corrigió ella, sus dedos entrelazándose con los de él. «Y no te preocupes, no tienes nada que temer siempre y cuando revises la guantera». Damián se rió, un sonido rico y genuino que llenó la cabina. «Punto para ti». Elisa volvió a mirar por la ventanilla. Muy abajo, bajo las capas de nubes y oscuridad, sabía que Marcos estaba allí, probablemente estaba congelándose. Probablemente estaba cansado, estaba viviendo la realidad de la clase trabajadora de la que se había burlado durante años. Las escalas del universo se habían equilibrado perfectamente. «Entonces», dijo Damián, sirviéndose una copa de vino, «tenemos la fusión. Tenemos los miles de millones. Tenemos el jet más rápido del mundo. ¿Qué sigue?» Elisa sonrió. Ya no era la sonrisa vengativa de una mujer despreciada. Era la sonrisa ambiciosa de una constructora. «Lo siguiente», dijo, chocando su copa contra la de él. «Lo siguiente. Compramos el aeropuerto por el que está volando». «Me encanta tu forma de pensar», susurró Damián. «Por los silenciosos», brindó Elisa. «Por los silenciosos», respondió Damián, «que nunca más sean silenciados». Los enormes motores del jet rugieron con un zumbido profundo y potente, que vibró a través del suelo, empujándolos más rápido, más alto, dejando el pasado muy atrás en la distancia fría y oscura. Interacción y CTAs. Y esa es exactamente la razón por la que nunca debes juzgar un libro por su portada. Y definitivamente nunca debes juzgar a una esposa por su silencio. Marcos pensó que era el rey del mundo, porque tenía una voz fuerte y un traje elegante. Pero olvidó la regla de oro del poder. La persona que sostiene el bolígrafo sostiene el futuro. No solo perdió su dinero, perdió su dignidad, su legado y la idea de miles de millones de dólares. Fue demasiado arrogante para ver todo, solo porque no pudo molestarse en mirar dentro de un Honda Civic. Hace que te preguntes, ¿verdad? ¿A cuántas personas estás pasando por alto ahora mismo? ¿Quién es la Elisa en tu vida a la que estás subestimando? Porque como aprendió Marcos, la persona más peligrosa en la sala no es la que grita amenazas. Es la que está sentada en silencio, esperando que le entregues el bolígrafo. Si disfrutaste esta historia de karma definitivo y traición, smash ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. No olvides suscribirte y presionar el icono de la campana para no perderte una nueva historia. Y dime en los comentarios, si fueras Elisa, ¿le habrías dado un trabajo a Marcos o lo habrías dejado sin nada? Leo todos los comentarios. Gracias por mirar y te veo en el próximo video.